el movimiento de países no alineados y el G77 y China en torno a la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela, comprometida con los valores del humanismo y la solidaridad entre los pueblos, condena la aplicación de cualquier medida unilateral con efectos extraterritoriales que viole las normas y principios del derecho internacional. El bloqueo contra Cuba transgrede los principios de la libre determinación y soberanía de los pueblos y estados. Constituye una negación reiterada por parte de un Estado signatario de la Carta de las Naciones Unidas del derecho al desarrollo de otro Estado miembro, en este caso la heroica República de Cuba. Esta política representa una violación sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. Viola también los derechos constitucionales del pueblo estadounidense, entre otros, la libertad de viajar a Cuba. Señor presidente, el bloqueo contra el heroico pueblo cubano es el más prolongado, cruel e injusto que haya conocido la historia de la humanidad. Es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba. El impacto sobre la economía es astronómico. Equivale al doble de las erogaciones que hiciera Estados Unidos para implementar el Plan Marshall en los años de posguerra. El bloqueo contra Cuba entra en la clasificación de genocidio a la luz de lo que estipula el inciso C del artículo 2 de la Convención de Ginebra para la prevención y sanción del delito de genocidio. Constituye también un acto de guerra económica al tenor de la declaración relativa al derecho de la guerra marítima aprobada en la Conferencia Naval de Londres. No existen antecedentes históricos, señor presidente, al bloqueo contra Cuba. Ningún país, ni siquiera aquellos que fueron considerados en su tiempo como jurados enemigos de Estados Unidos, fueron objeto de tan criminales medidas. Señor presidente, el bloqueo viola las normas del Sistema Internacional de Comercio y la libertad de navegación. Afecta a los intereses legítimos de cualquier Estado soberano que quiera convertirse en socio de los Estados, socio de Cuba. La aplicación extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos y la hostilidad contra los legítimos intereses de empresas y ciudadanos de terceros países es un tema que concierne a toda la comunidad internacional. Representa una amenaza a la paz mundial y un artero ataque a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y estados. Señor presidente, el bloqueo contra Cuba también afecta al pueblo venezolano como afecta a otros pueblos del mundo, en particular los caribeños, como ha sido aquí expuesto por la delegación del CARICOM. En el caso de Venezuela, es necesario señalar que el gobierno de los Estados Unidos se negó recientemente a otorgar a una empresa transnacional el permiso para hacer efectiva una transacción comercial realizada con apoyo de Cuba, que consistía en la venta de desfibriladores a Venezuela
de un equipo básico para atender cardiopatías, que es una de las primeras causas de muerte en nuestros países. Señor presidente, son muchas las expectativas generadas por el gobierno del presidente Barack Obama. No hay evidencias, sin embargo, que permitan suponer que el bloqueo contra Cuba será suspendido, pues siguen en pie el conjunto de leyes y disposiciones administrativas que lo sustentan. El vicepresidente de Estados Unidos ha expresado, sin que nadie lo desmienta, que el gobierno de los Estados Unidos mantendrá el bloqueo contra Cuba, y cito, como una herramienta de presión. Señor presidente, las tibias medidas adoptadas no modifican el marco jurídico sobre el cual se sustenta la política de bloqueo y su aplicación continuada. Los mecanismos políticos, administrativos y represivos que garantizan la aplicación rigurosa del embargo permanecen intactos. Señor presidente, el presidente Barack Obama ha recibido este año el Premio Nobel de la Paz. Para satisfacer las expectativas generadas en el mundo, su gobierno debería atender, entre los asuntos más relevantes, el llamado de esta Asamblea General que se reitera cada año para levantar el bloqueo contra el heroico pueblo de Cuba y la heroica República bajo el liderazgo del comandante Fidel Castro. Este es un tema emblemático. Es por esto que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ha hecho un llamado al presidente de los Estados Unidos para que levante el bloqueo contra Cuba y demuestre, y cito las palabras del presidente Chávez, que es merecedor del Premio Nobel de la Paz. Señor presidente, el gobierno de los Estados Unidos desacata sistemáticamente la resolución adoptada por esta Asamblea General de las Naciones Unidas que demanda levantar el bloqueo contra el pueblo cubano. ¿Hasta cuándo se mantendrá esta política inhumana que provoca tanto rechazo en el mundo? ¿Qué puede hacer la Asamblea General, el órgano más representativo de las Naciones Unidas, ante tan reiterado desacato? Señor presidente, por las razones precedentes, la República Bolivariana de Venezuela vota nuevamente a favor de la resolución que se nos presenta para que se levante por fin y definitivamente el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América en contra de Cuba. Muchas gracias, señor presidente.